Esta mañana tenemos la conferencia Nuestra misión como comunidad de creyentes. Nuestra misión como comunidad de creyentes. Todos los seres humanos, absolutamente todos, tenemos una razón y una clara identificación por la cual venimos a este mundo. El juego del azar, la coincidencia, el accidente no tienen cabida, al menos en el Dios de la Biblia. No hay accidentes, no hay coincidencias. Todo tiene un plan perfectamente diseñado en el Dios de la Biblia. Por supuesto, la idea de Dios, para algunos, por ejemplo, científicos, resulta absurda y ridícula. Está fuera de la ciencia. Todo puede ser producto, dicen los ateos o muchos científicos, de la casualidad. Los ateos presentan el postulado de una selección natural, por ejemplo, o de que somos el producto de una evolución. Todo comenzó con ese famoso Big Bang, esa gran explosión en el universo, y de esa gran explosión en el universo, de la nada, así por cuestiones del azar, de esa gran explosión del universo surgió el macrocosmos, y por esa gran explosión del universo ahora también surgió el microcosmos, y de esa gran explosión vino la Tierra, y por azar se acomodó todo en el juego de la ciencia, y así por azar aparece el hombre. Claro, el hombre apareció después de haber sido un simio, el simio después de haber sido un renacuajo, el renacuajo después de haber sido una amiba, y claro, después la amiba de haber dejado de ser una célula, y nada más. Y así la vida del hombre, para muchos, lamentablemente, en esta cuestión de la evolución, es simplemente semejante a la de los animales. Nacer, crecer, reproducirnos y morir. Esta es, para muchos, la gran tragedia del ser humano, que nacimos, nos reproducimos, crecimos y morimos, y nunca encontraste el propósito, la misión o el objetivo por el cual tú fuiste y yo también creado. El ateo Bertrand Russell expresó las siguientes palabras: a menos, dijo Bertrand Russell, eres un ateo, a menos que no se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene ningún sentido. Y esta es, damas y caballeros que hoy nos visitan, amada congregación de vida de la Iglesia del Pacto, una congregación como ustedes de creyentes, esta es una reflexión tan importante que tenemos que hacer. Si en verdad tú, como creyente, como miembro de una iglesia evangélica misionera, has encontrado en verdad el propósito por el cual fuiste creado. Hoy no me quiero dedicar tanto a analizar cuál es el propósito de tu vida. ¿Para qué estás en este mundo? Me quiero enfocar, desde luego, en esta conferencia, a hablar de aquellos que se dicen formar parte de una comunidad de creyentes. Porque es triste, insisto, que la mayor parte de la humanidad, al no conocer al Dios de la Biblia, nacen, crecen, se reproducen y llegan a morir, y es la historia trágica de vivir sin conocer a Dios, de haber vivido sin haber encontrado la razón y el propósito por el cual tú y yo fuimos creados. Pero hay un grupo de seres humanos, un grupo de hombres y mujeres, de jóvenes y tal vez de niños, que ya encontraron el propósito de su vida. Tan lo han encontrado que también están conscientes que tienen una grande misión en esta vida. Son los llamados cristianos. La palabra cristiano en el griego significa pequeños ungidos, Christos anos en griego, y por lo tanto ese grupo de personas que se dicen cristianos,
que forman parte de una comunidad de creyentes, ya deben entender cuál es el propósito, cuál es la razón por la cual estamos en esta tierra. Este grupo de creyentes son parte del cuerpo de Cristo, son miembros de lo que también se llama una iglesia. Por cierto, una de las connotaciones de la palabra iglesia en el griego significa llamados fuera. Llamados fuera. Y es que el creyente entiende que no se puede quedar encerrado en cuatro paredes. Desde luego que no. En la Biblia encontramos que hay una misión que cumplir y un propósito muy definido para todos aquellos que se dicen cristianos. Esta idea de quedar encerrados, de quedar herméticamente separados del mundo, no es bíblica. Se le conoce como el ascetismo, y el ascetismo que practica una religión muy popular con un grupo de personas que se encierran totalmente alejados de la civilización, creyendo que allí en el monasterio, encerrados, se encuentran a Dios. Esto va en contra de los principios de la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, les pido a todos ustedes, si traen su Biblia, la abramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Juan capítulo 17, versículo 15, para que vayamos comprendiendo por qué a esa comunidad de creyentes Dios les dice que salgan fuera. Es parte de una connotación de la palabra eclesia en el griego. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 17, versículos del 15 al 18. A este pasaje de la Escritura se le conoce como la oración sacerdotal de Jesucristo. Cristo, minutos antes de ser arrestado, pronuncia esta oración al Padre. Se le conoce como una oración sacerdotal porque Cristo está hablando desde luego con el Padre, pero también está intercediendo por sus discípulos. Y asómbrense, aquí Cristo oró por ti. Como sumo sacerdote que es, conociendo el papel del sacerdocio en el Antiguo Testamento, que era la intercesión, Cristo oró por esta iglesia, porque Él dice: yo sé, Padre, que después, a través del mensaje de aquellos que me has dado, no solo te pido por los que me has dado, sino también pido por todos aquellos que creerán en mí por el mensaje que ellos transmitirán. Y así esta iglesia, la Iglesia Evangélica Misionera del Pacto, es parte de esta oración sacerdotal. Cristo sabía que el mensaje del Evangelio a través de sus discípulos iba a correr por todo el mundo y llegaría algún día el Evangelio a tu vida. Cristo oró por ti. En el Evangelio de Juan, entonces, por eso a este pasaje se le conoce como la oración sacerdotal de Cristo. Y en el versículo 15, escuchen lo que Jesús le dice al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Este pasaje refuta, hace pedazos la idea del ascetismo. Dios quiere que los creyentes aprendamos que la misión, el propósito por el cual tú fuiste creado, lo lleves allá afuera y hables de Él a este mundo de pecado, a este mundo de perdición, a ese mundo que no conoce a Dios. Dios se deleita en que nosotros llevemos su bendito mensaje. Vamos a analizar pues en esta tarde cuáles son en primer lugar, cuál es la principal misión que como comunidad de creyentes tenemos. En primer lugar, la primera y la más grande misión que tú como creyente y yo también como creyente llamado cristiano tengo,
al haber nacido de nuevo, al haber encontrado a Cristo, al haber yo sido bautizado, al haber sido yo sellado por el Espíritu Santo, porque aquí tengo que aclarar algo muy importante. Hoy en día hay una cantidad de personas allá afuera que se dicen cristianos. Tú le preguntas a un religioso, yo soy cristiano. Tú le preguntas a un mormón, yo soy cristiano. Tú le preguntas a un testigo de Jehová, yo soy cristiano. Y así una cantidad impresionante de personas dicen que son cristianos. La Biblia nos dice claramente quiénes son cristianos. No todos. No todos los que mueren y les ponen una cruz ahí en la calle significa que por el solo hecho de que murió alguien y le ponen una cruz, significa que ahí murió un cristiano. El ser cristiano implica que tú y que yo, escúchenme, estemos sellados. Si tú no tienes el nuevo nacimiento en tu vida, si tú no tienes el sello del Espíritu Santo en tu vida, no eres cristiano. Profesarás una religión, tendrás mucha simpatía por alguna religión, pero si en tu vida no hay nuevo nacimiento, no naciste de nuevo, no entiendes la conversión, tu vida no da fruto de que en verdad te dices cristiano y no tienes el bendito sello del Espíritu Santo como lo explica Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 1, no eres cristiano. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La palabra cristiano, repito, significa que tú y que yo estamos ungidos. No todos están ungidos por la presencia del Espíritu Santo. Y esto es muy importante que lo entendamos en nuestro corazón, en nuestra cabecita. ¿Cuál es en primer lugar? La primera y la más grande misión que tú y que yo tenemos como creyentes, como cristianos, nacidos de nuevo, entendiendo que en mi vida hubo un cambio, entendiendo que debo dar fruto digno de arrepentimiento, entendiendo que soy sellado por el Espíritu Santo, lo primero que Dios me manda en su palabra es cumplir con una gran comisión. Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Cuando Jesucristo antes de ascender al cielo, después de su resurrección, dio algunas indicaciones a sus discípulos, Cristo dijo las siguientes palabras antes de partir físicamente de esta tierra en su ascensión. Dice Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Por tanto, no dice, deja que vengan a la iglesia. Qué bueno que vienen a la iglesia, qué bueno que invitas personas a la iglesia. Y de hecho, lo tienes que hacer. Es parte de la labor que como cristiano tienes. Invitar al vecino, invitar al lechero, a tu compadre, a tu comadre, a tus amigos. Invítalos a la iglesia. Es parte de que tú en verdad estás enamorado de Dios y quieres compartir tu misma fe con ellos. Pero en realidad, el diseño de Dios no es que vengan, sino que nosotros salgamos. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñeles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En estos tiempos como iglesia yo tengo que reflexionar en mi vida si en verdad estoy yendo. Hoy tenemos todo a nuestro alcance en tecnología y en comodidades. El apóstol Pablo, el gran león de Dios, como le llaman los teólogos, hizo 3 viajes misioneros, sin avión, sin helicóptero, sin internet, sin celular, sin WhatsApp, sin Facebook, sin ninguna comodidad que tú y yo sí tenemos. No es posible que en pleno siglo XXI es momento de volver a recordar a esos grandes apóstoles, a esos misioneros, a esas mujeres y hombres que con pasión iban a predicar del Evangelio, no importando el clima,
no importando las condiciones en las que a veces tenían ellos que sufrir, hambre, sed. Hoy es increíble que nos hemos hecho muy, pero muy amigos de la comodidad. Y cuando algún pastor, algún hermano nos pide apoyo para la sierra, para llevar Biblias, para evangelizar algún lugar donde no se predica de Cristo, inmediatamente viene a nuestra mente, pero está muy lejos, pero el clima, pero si no tengo mi asiento de piel en un Mercedes no voy, y cosas así que nos deben mover a la reflexión, iglesia. ¿Dónde quedó nuestro espíritu misionero? ¿Dónde queda nuestra idea de ir y hacer discípulos? En el libro de Romanos, este gran apóstol a los gentiles que hizo 3 viajes misioneros. Yo no sé si tú has estudiado la vida de Pablo, te reto en esta tarde que me digas cuántos kilómetros recorrió Pablo. Desde Jerusalén, Damasco, pasó por Corinto, pasó por Éfeso, pasó por islas, hubo naufragios, hubo un montón de cosas que este grande hombre de Dios hizo. Kilómetros y kilómetros y kilómetros llevando el Evangelio. Me queda claro, sé por cuestiones de tiempo, por cuestiones de responsabilidades, no todos pueden ir a la sierra a evangelizar, no todos pueden ir a llevar el Evangelio a lugares donde pues no se predica de Cristo, pero cuando se pide tu ofrenda, por ejemplo, misionera, cuando tú contribuyes con tu ofrenda para que un hermano vaya, también es parte de la labor como misión que tienes de apoyar a todos esos hermanos que tú sabes que están llevando el Evangelio. Si no lo hacemos en nuestra propia casa, si no lo hacemos con la gente que tenemos cerca, y eso sí, quieres ir a evangelizar a la India, a China, a Tailandia, a Singapur, cuando ni siquiera comienzas con tus vecinos. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, el apóstol Pablo, cuando escribió esta maravillosa carta de doctrina cristiana, todo buen cristiano tiene que aprender la carta de los Romanos, necesariamente. Si tienes más de 1 año de cristiano, o 2 años, y no sabes qué es la justificación, la propiciación, la expiación, la reconciliación, el tema de la soteriología, o sea, el tema de la salvación, ¿qué significa la salvación? Tienes que volver nuevamente a estudiar la carta a los Romanos. Y dice el apóstol Pablo en esta preciosa carta, capítulo 10, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Se fijan cómo el diseño de Dios es que vayan, tienen que ir, salir, vayan, pues está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian, y ahí está la connotación de la palabra evangelio, buenas nuevas. La palabra evangelión, de donde viene evangelio en el griego, significa buenas nuevas. Pero debo de explicar algo aquí. El origen en realidad de la palabra evangelión es pagano, es profano. Es un lenguaje que usaban los paganos cuando en un ejército lograban la victoria y entonces enviaban un mensajero a que proclamara las buenas nuevas, hemos ganado la batalla, hay buena nueva en el ejército. Pero eso se hacía entre los ejércitos paganos. Había un hombre encargado del anuncio de las buenas nuevas, era el evangelión, el que proclamaba la victoria del ejército. Tú y yo, en esta tarde, estamos llamados a ser como esos heraldos de los ejércitos, a proclamar al mundo que hay victoria en Jesús, a proclamar al mundo allá afuera que en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Allá afuera tú tienes la misión, la gran comisión directamente delegada de Jesucristo de ir y proclamar a este mundo perdido que hay esperanza cuando decides abrir tu corazón a Jesucristo e invitarlo a tu vida. Este es el anuncio que todos nosotros tenemos que proclamar. Pero por increíble que parezca, hay muchos cristianos que no conocen
que es el Evangelio. Y hoy se ha tergiversado el mensaje del Evangelio. Evangelio de prosperidad, evangelio místico, evangelio de al gusto del cliente. Y hemos hecho de veras un relajo en la predicación de la palabra de Dios. Hoy ya no se predica Biblia en muchas iglesias, se predica otra cosa, se predica superación personal, se pide y pide y pide y pide dinero, y hay un montón de cosas que están pasando hoy en nuestro siglo XXI, en plena iglesia del siglo XXI, que en verdad yo creo algo. Si el apóstol Pablo estuviera aquí, se vuelve a morir de ver la condición de la iglesia en el día de hoy. No se predica el verdadero evangelio. Él mismo había dicho, si alguien se atreve a hablarles de un evangelio diferente, sea anatema. La palabra anatema es maldito. Es tan solemne y de tanto respeto la predicación correcta, bíblica del evangelio, que Dios mismo condena fuertemente a aquellos que se atrevan a pervertir el bendito mensaje de las buenas nuevas. Pero hoy lamentablemente hemos caído en la total ignorancia de saber qué es el Evangelio. Creemos que muchos, por hacer una oración ritual de dientes para afuera, te conviertes en cristiano como sopa maruchan en 3 segundos. Y no es así. Debe de haber en verdad un cambio profundo en tu vida. Y tú tienes que entender que para nacer de nuevo, Dios tiene que confrontarte en cuál es tu condición y por qué sí necesitas las buenas nuevas en tu vida. En Primera de Corintios, en su primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 15, nos da detalles precisos para saber qué es el Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Después se apareció a Cefas y a los 12, y dice Pablo en el versículo 6, después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Aquí en este capítulo 15 de Primera de Corintios comienza el apóstol Pablo a darnos detalles de lo que debes tú compartirle a la gente de allá afuera. Que Cristo vino al mundo porque tú y yo somos pecadores. Y hasta que no entendemos la condición trágica del pecado, entonces el Espíritu Santo empieza a hacer esa labor de convencimiento en tu vida de que tienes que cambiar y recibir la buena nueva del perdón de tus pecados. En su primera carta, el apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice lo siguiente a la comunidad de creyentes como en esta tarde. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas nosotros, Pedro le está hablando a la iglesia. Esta carta es una carta dirigida a los cristianos esparcidos. Y dice el apóstol, nosotros somos un linaje escogido. ¡Wow! El cristiano es un linaje escogido. Dice la Biblia, somos un real sacerdocio. Qué importante es que el padre de familia conozca qué significa que en tu casa eres un sacerdote. Por eso los cristianos, a la luz de la Biblia, rechazamos contundentemente que el sacerdocio es para un grupo de personas que fueron a estudiar un seminario. No. Y con ropas religiosas. No. En la Biblia, el sacerdocio es para todos los hijos de Dios. Toda la comunidad de creyentes, tú y tú en tu casa, son sacerdotes. Dice la Biblia, nación santa.
Somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que te quedes sentadito nada más recibiendo come y come predicaciones y come estudios. No, Dios quiere que vayas y anuncies. Eres un heraldo, proclamas la buena nueva, que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas donde estábamos a la luz admirable. Nosotros, dice el versículo 10, en otro tiempo, borracheras, orgías, idolatría, separados de Él. En otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora eres pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora alcanzas misericordia. Dice la Biblia en el versículo 11, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y viene en el versículo 12 algo muy importante que la comunidad de creyentes debe de entender como parte de su misión. Escuchen lo que dice la Biblia, versículo 12. Debemos como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, mantener buena nuestra manera de vivir entre los que no conocen de Cristo, entre los gentiles, para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores, fanáticos, religiosos, hipócritas, no quede esa perspectiva. Dice, lo que murmuran de ti, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar tus buenas obras. Ay, amados hermanos de la Iglesia del Pacto, yo visito cada 8 días diversas iglesias y hay 3 cosas que me he percatado que están pasando en la iglesia del siglo XXI, la iglesia de hoy. La iglesia, en primer lugar, ha dejado de orar. Número 2, la iglesia de hoy ha dejado de discipularse. Número 3, la iglesia de hoy, lamentablemente, tiene un pésimo testimonio. Mucha gente allá afuera no quieren pero ni tantito acercarse a la iglesia, y mucho menos que le sabes de tu Biblia, lamentablemente, por nuestro testimonio. Dice el apóstol Pedro, mantén tu buena manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de ti glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar que tú eres diferente. ¿Lo somos, iglesia? Quiero dejarles una tarea. Los que no han visto la película de Los secretos de Jonathan Sperry, anótenlo por favor. Vale la pena que una tardecita como hoy, que está muy clarito, te preparas un buen cafecito, un pancito, te quedas con tu familia a ver la tele o le pones allá a tu familia la computadora, lo buscan, es muy sencillo en los videos de YouTube. Hoy que les digo que la tecnología está a nuestro alcance, pues vamos a aprovecharla para algo bueno. Y hoy que estés con tu familia o tú mismo, quiero que por favor me veas la película Los secretos de Jonathan Sperry, S-P-E-R-R-Y. Es una película, alguno de ustedes seguramente ya la vio, no lo sé. Si no la has visto, quiero que la veas y reflexiones lo que este hombre en esa película nos quiere transmitir. No se las platico desde luego, porque es una tarea que les dejo. ¿La van a hacer? Ok. Vamos a ver esa película. Incluso, miren qué hermoso sería que hoy, que viniste a la iglesia y tal vez viste a un hermano que ya tenía tiempo que no veías, invítalo a comer. Invítalo a cenar hoy, hermano. ¿Qué te parece si vemos la película que nos dijeron ayer en la mañana? Te invito un sandwichito, un cafecito. Hemos perdido entre nosotros también el sentido de hermandad. El sentido de estar unidos en oración, apoyándonos unos a otros. Lamentablemente la iglesia también ha perdido su coinonía, su compañerismo.
Entonces, la primera y más grande misión que tú y yo tenemos es ir y anunciar estas buenas nuevas. Número 2, discipular. En la gran comisión, Cristo no nada más dijo, pues ve y háblales. No, tienes que hacer matetes en el griego, discípulos. Y hoy la iglesia no quiere pagar el precio de discipularse. Todos los cristianos tienen que discipularse, todos absolutamente, todos. En la Biblia, estudiando la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios, involucrándonos en un estudio, meditando en la palabra de Dios. Eso lo hemos dejado de considerar. Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, dijo, escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y son las Escrituras las que hablan de mí. Tenemos que escudriñar la Biblia, y escudriñar significa escárbale. No nada más te conformes con saber Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. A ver, dígamelo. Para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y luego qué sigue? Hay que estudiarle más, profundizar en los preciosos secretos de la palabra de Dios. Cuando un minero o cuando alguien busca petróleo, no nada más sacas una piedra y ahí va a estar, hay que escarbar profundo, profundo, profundo. Así es todo aquel que está enamorado de este libro. Encuentra tesoros escondidos que no están en la superficie. Dios a propósito esconde, Dios a propósito hace algo asombroso con su palabra, que solamente aquellos que tienen el hambre y el bendito hábito de ir a la Biblia, a escudriñarla, encuentran gran satisfacción en ella. Lamentablemente, la vida tan tibia, la vida tan apática de muchos cristianos de hoy, es porque hemos dejado de ser matetes, discípulos del Señor. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, en el capítulo 2, dijo lo siguiente con respecto a nuestra enseñanza que debemos recibir para seguir discipulándonos en el Evangelio. Dice Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y miren los términos que el apóstol Pablo emplea aquí en Colosenses, capítulo 2, versículos del 6 al 7. Arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mira, dice el apóstol, que nadie venga a tu vida y te engañe que para de sufrir, que Cristo no es Dios, que Cristo tuvo muchas esposas, que Dios no existe, que somos producto de un simio y venimos del mono. Que nadie venga y engañe tu vida por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos que te va a enseñar el mundo. Es obvio que el mundo no te enseña la Biblia, no te dicen quién eres, de dónde vienes, cuál es el propósito de tu vida. El mundo te va a meter que eres producto del animal, que vienes de los animales, que no hay Dios, que todo es producto del azar. La palabra rudimento en el griego es arche, y significa el comienzo, el origen de muchas enseñanzas que el mundo te va a tratar de meter. ¿Por qué viene esto? ¿Por qué muchos cristianos flaquean? ¿Por qué muchos cristianos se tambalean cuando van y leen un libro terrible sobre ateísmo, sobre filosofía? ¿Por qué? Porque no estás arraigado, sobreedificado y confirmado en tu fe. Y para lograr ser arraigado, sobreedificado y confirmado en la fe, tienes que llenar tu vida de la palabra de Dios. Cuando dice arraigado, habla de un árbol. El árbol tiene las raíces ¿en dónde? En la tierra. Se arraiga en la tierra y el árbol crece. ¡Qué preciosa ilustración nos da el Señor en el Salmo 1! Día y noche meditarás en mi palabra. Serán como árboles plantados junto a corrientes de agua,
que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, su hoja jamás se marchita. Bienaventurado el varón, dice el Salmo 1, que no anduvo en consejo de malos ni en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y es entonces que el Espíritu Santo habló por medio del salmista y dijo: solo aquellos que viven de día y de noche son como árboles arraigados. Podrán venir torrenciales, vientos, mareas, pero ese árbol nunca caerá. Se levantará un montón de ateos en la televisión, un montón de agnósticos, y nunca nadie arrancará tus convicciones, porque tienes el cimiento de la palabra de Dios en tu vida. En segundo lugar, dice el apóstol Pablo, sobre edificar. Dios quiere que tu vida sea como un edificio. Ya pusiste los cimientos, ponle un piso. Ya terminaste ese piso, ponle otro. Ya te sabes Juan 3:16, ahora vete a Colosenses, ahora vete a Romanos, ahora vete a Timoteo, vete a Apocalipsis, vete a Génesis, ve, sobreedifica. El enanismo espiritual es una enfermedad. Algo pasa en tu vida cuando no tienes deseos de crecer y crecer y crecer. El apóstol Pablo también en Efesios nos da esta enseñanza en el capítulo 2, versículos del 19 al 22. Dice Efesios 2, del 19 al 22, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va. ¿Cómo va el edificio? Creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y finalmente el apóstol dice, para que seas confirmado en la fe. No solamente arraigado sobre edificar, sino tienes que confirmar tu fe. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, las siguientes palabras, que tienen que ver con la idea contundente de discipularse. Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Todo tiene el origen en la palabra de Dios, en este discipularse. Y número 3, finalmente, lo que les decía hace un momento. La misión tuya y mía como comunidad de creyentes, aparte de evangelizar, proclamar el Evangelio. Si todavía no sabes qué es el Evangelio, con mucho gusto te ayudamos a comprender qué tienes que decir a las personas, qué tienes que conocer tú mismo del Evangelio. Número 2, tenemos que ser discípulos y hacer de otros discípulos. Y número 3, híjole, tu misión y la mía es que te parezcas a Jesús. Gálatas capítulo 2, verso 20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vives tú. Se supone que la gente debe ver a Jesús en ti. También el apóstol Pedro expresó lo siguiente, primera de Pedro, capítulo 2, como ya lo leímos hace rato, vamos a repasar rápidamente lo que ya estudiamos de Pedro, su primera carta, primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 10 en adelante. Primera de Pedro 2, del 10 en adelante. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Antes no habíamos alcanzado misericordia, ahora alcanzamos misericordia. Amados, les ruego que como extranjeros y peregrinos, esta es una característica tuya y mía, somos peregrinos, nada más de paso, nada más. Somos cristianos peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantén tu buena manera de vivir, iglesia.
entre los gentiles, para aquellos que murmuran de ti como malhechor, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar tus buenas obras. En múltiples pasajes vamos a entender cómo es que Dios quiere que seamos joyas de su reino, que reflejemos a Cristo. Somos como joyas talladas con el martillo y sin sed de la adversidad. Pero si el martillo de un joyero no tiene la fuerza suficiente para limar nuestras asperezas, entonces Dios tendrá que usar un mazo. Y si ni aún con el mazo, entonces somos tan tercos, somos tan rígidos en cambiar nuestra manera de vivir, Dios tendrá que usar un taladro para formar a Cristo en tu vida, si es que eres hija e hijo de Él. Cuando en una ocasión le preguntaron a un platero, oiga, ¿cuándo sabe usted que la plata es pura? Eso le preguntaron a un platero. Y el platero contestó, yo sé que la plata es pura cuando me veo reflejada en ella. La gente puede ver a Jesús reflejado en ti. O todavía estamos en ese proceso donde a través de las asperezas, el mazo, el taladro, Dios forjará carácter en tu vida para que seas semejante a Cristo. ¿Qué nos enseñó Jesús de tantas cosas respecto a nosotros? Vosotros sois la luz del mundo. La luz. No solamente dijo que eras luz, la comunidad de creyentes también es sal. Sal, la sal, la que se pone en el alimento. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal es por naturaleza un elemento que mata y elimina microbios de corrupción. Para la tierra corrompida, la comunidad de creyentes impide que la tierra sea corrompida. Pero cuando Cristo dice, si la sal deja de tener su sabor y si la sal se hace insípida, pierde la capacidad de sanar. Hay creyentes lamentablemente insípidos el día de hoy. Y cuando hay un creyente insípido, ya no hay diferencia entre un cristiano que se dice cristiano que está insípido y un incrédulo. Se portan igual, visten igual, hablan igual, viven la manera igual. Por eso Jesús dijo, cuando la sal deja su sabor y se vuelve insípida, no sirve para nada, sino para tirarla y que los hombres la pisoteen. Esa es lamentablemente la condición de muchos creyentes. Dejaron de ser sal. Dejaron su vida de consagración. Y entonces, lamentablemente, cuando fueron cristianos insípidos, no hay ninguna diferencia entre ellos y un incrédulo. Tenemos pues, iglesia, una gran misión que cumplir. Predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas del Evangelio, contribuir con la ofrenda que tú te das para que el Evangelio siga siendo predicado, regalando y apoyando a esas sociedades bíblicas, por ejemplo, que imprimen Biblias en los idiomas de los náhuatl, en los idiomas de los indígenas. También ahí contribuyes desde luego como tu labor de evangelización. Número 2, no se te olvide que tenemos la misión de ser discípulos y de estar constantemente discipulándonos. Y número 3, tenemos que reflejar a Cristo allá afuera. Aquí es muy fácil, es muy bonito. Todos desde aquí tienen una carita hermosa, nada más les falta la aureola. Pero cuando cruzamos, bajamos las escaleras y nos involucramos en nuestro mundo, ¿qué opinarán tus compañeros de escuela de ti? ¿Qué dirá tu padre de ti? ¿Qué dice mamá de ti? ¿Qué opinan tus compañeros de trabajo de ti? El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 21, y con eso finalizamos, dijo que debemos de seguir a Cristo, y ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Si eres en verdad parte de la comunidad de creyentes,
tienes esa misión que cumplir. Y el día que partas, Dios te mandará a llamar a cuenta. ¿Sabían eso? No nada más los incrédulos tienen un juicio reservado, se llama el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis. Pero todos aquellos que se dicen cristianos van a comparecer ante el Bema. La palabra Bema es un tribunal como en las Olimpiadas. Y ahí el Señor dará galardones, coronas y recompensas a aquellos que en esta vida, en verdad, pagaron el precio de evangelizar, de ser discípulos y de reflejarlo en sus vidas. Les pido que inclinen su rostro, vamos a orar.